9 de la mañana, 28 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Vean ustedes, en Uruguay 1 de cada 4 hogares tiene pobreza energética. Así lo constató un indicador multidimensional de pobreza elaborado por el Instituto de Economía de Facultad de Ciencias Económicas. Para conocer este trabajo, qué significa, cuáles son sus detalles, recibimos al economista Gastón Fernández. Bienvenido, Gastón. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza energética? ¿Qué significa y qué valoración tiene eso con respecto a medir la calidad de vida o el nivel de pobreza de los ciudadanos? Una pequeña salvedad antes es que no soy economista. Esto es mi tesis de maestría que se hizo Bien. en el marco del Instituto de Economía. Pero en formación de base yo soy trabajador social con una maestría en políticas públicas. Lo que decías, la pobreza energética es algo bastante nuevo que se empezó a estudiar en Uruguay. Si bien en Europa se estudia hace bastantes años, se empezó a estudiarse en los 80, en Uruguay se estudia hace bastante poco tiempo. Y básicamente es importante porque nos arroja información de cómo en los hogares satisfacen sus necesidades energéticas, ¿no? O sea, cómo acceden a servicios energéticos que les permiten satisfacer sus necesidades y cómo hacen eso a un costo asequible, digamos, o sea, un costo que tenga una relación con sus ingresos, o sea, que no sea ni muy disparatado, ni que por cumplir eso tengan que dejar otras necesidades de alimentación, vestimenta, etc. ¿Y ahí cómo estamos? Bueno, es lo que decías vos. Esto se midió con 2 encuestas, que son las encuestas de gastos e ingresos de los hogares, en su edición 2005-2006 y 2016-2017. Y se hace cada 10 años, por eso es el último dato que tiene registros en las encuestas de gastos son encuestas muy complejas, y entonces se hacen cada 10 años. Estas fueron la última que se hizo fue en 2016-2017. Son encuestas que, a diferencia de otras encuestas, te permiten obtener información de cómo gastan las familias. Claro. Entonces, son encuestas muy complejas porque te dejan un formulario y las familias tienen que anotar todos sus gastos durante un periodo de tiempo, etc. Son bastante complejas. No, bastante más que un censo, pareciera, ¿no? Bastante más complejas que un censo y arrojan, en cuanto a ingresos y a gastos, bastante más información que un censo también. Además de tener toda la información de bienes de confort dentro del hogar, que también tiene el censo, como los que ya lo hicimos digitalmente sabemos. Entonces, en 2005-2006, Uruguay tenía un 47% de personas con pobreza energética. O sea, un número bastante alto. En 2016-2017 ese número pasó a 26,4, o sea, que si bien es un dato muy grande, es una disminución importante, ¿no? Es una disminución muy importante que va en línea con una mejora de la calidad de vida y con un aumento de los ingresos que se dio en toda esa etapa. Va en línea con lo que sucedió, pero seguimos con un 26,4, es 1 cada 4, como vos lo decías, es una situación bastante grave. Una cuarta parte está bajo ese riesgo, ¿no? La pobreza energética. Es importante saber que es un indicador multidimensional que tiene 5 dimensiones. 4 dimensiones hablan del acceso efectivo a servicios energéticos, que tiene que ver con servicios energéticos eléctricos, el acceso a iluminación o medios de comunicación como televisión, radio, etc. Servicios energéticos para la alimentación, que tiene que ver con heladeras y cocinas, etc. Heladera y cocina nada más. Ya el microondas sería como un segundo nivel. Un tercer elemento que es la calefacción de ambientes y un cuarto elemento que es el calentamiento de agua sanitaria. Después hay un quinto elemento que tiene que ver con el gasto, ¿no? Con esto de la asequibilidad, que es tiene 3 indicadores. Un indicador que define una persona con pobreza energética cuando gasta más del 10% de sus ingresos para los costos energéticos. Un segundo indicador que define pobreza energética cuando una persona, luego de hacer sus gastos en energía, queda por debajo de la línea de pobreza, o sea que puede hacer sus gastos en energía, pero queda sin poder completar otros gastos por eso. Y un tercer indicador que se llama pobreza energética oculta, que se usa mucho en Europa y en otros países, se establece una característica de los hogares en función de la cantidad de integrantes, del tamaño de la vivienda, la cantidad de dormitorios, etc. Y se define un promedio de gasto energético de ese hogar. Cuando un hogar gasta 3 veces menos que eso, se entiende que está rescindiendo algunos usos para no incurrir en gastos. Entonces también se define así. Perdón, y esos tres indicadores suman a estos porcentajes que manejábamos. El indicador es multidimensional,
¿no? Y cuando se tiene un indicador con privación, o sea, cuando no se cumple uno de estos indicadores, se computa como pobreza energética. Bien. Y en ese sentido, ¿qué lectura podemos hacer del Uruguay? Porque son datos que tal vez no estamos acostumbrados a manejar, entonces estamos relativamente bien, hemos mejorado, tú lo señalabas. ¿Qué pasa con la región? ¿Qué pasa con el resto del continente? ¿Qué pasa con también países de primer mundo, desarrollados? Bueno, lo primero a marcar es que se mejoró mucho. De un 47 a un 26 se mejoró muchísimo. Incluso si abrimos esta información por deciles de ingreso, o sea, si organizamos la sociedad entre el que gana menos y el que gana más, hoy por hoy, del 10% que gana menos, el 78% de esas personas tienen pobreza energética. Pero en el 2005, el 20% enteros de los que ganaban menos tenían todos pobreza energética. O sea, la mejora fue muy grande. Eso, recordemos, hasta el año 2017. Exacto. Falta analizar estos años que tuvieron una pandemia de por medio, ¿no? Y todo lo que generó la emergencia sanitaria, ¿no? Sí, el tema de la pandemia sin duda que vuelve este tipo de análisis más importante porque lo que hizo fue... puso a las personas en su casa muchas más horas. Claro. Entonces, en muchos hogares que de repente vivían varias personas, pero algunos iban a estudiar, otros iban a trabajar, etc., si habían privaciones, no todas las personas estaban expuestas todas sus horas a esas privaciones. Entonces ahora, si no hay calefacción, en la pandemia se nota más. Nunca hubo calefacción para todas las personas. Claro, y las actividades educativas ni que hablar. Ni que hablar, o insumió que las personas incurrieran en un gasto extra para tener que acceder a una calefacción, porque vivir todo el tiempo en pandemia... Era una inversión. Una inversión, exacto. Sí o sí. Ahora, ¿qué pasa con los riesgos de estas personas, no? Por ejemplo, los métodos de calefacción, ¿no? Donde muchas veces no se puede acceder a una determinada calidad, parámetros de seguridad. ¿Qué riesgos terminan, en definitiva, corriendo estas poblaciones más vulnerables? Esto que vos decís es importante porque estos indicadores son nuevos en Uruguay, entonces algunos registros estadísticos no permiten acceder a determinada información. Una información a la que no permitieron acceder en la última encuesta tiene que ver mucho con lo que vos decís, que es con las conexiones regulares al servicio de energía eléctrica. Entonces, nosotros estamos diciendo que un 26,4% de la población tiene pobreza energética, pero eso, muchas de esas personas pueden tener conexiones irregulares, lo que les genera esto que vos decís, inseguridades en la conexión, o sea, bajas de tensión que le pueden romper electrodomésticos, etc. Puede provocar incendios. Incendios, sí. O sea, puede ser todavía el universo con personas que acceden a conexiones irregulares que le generan riesgos importantes, puede ser todavía mayor. Los índices también mejoraban, por lo menos por lo que pude ir leyendo un poco del estudio, por el acceso que en definitiva y cómo se fue masificando el acceso a la energía eléctrica en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Sí. Cómo se fue conectando al resto del país. Eso es un dato importante, no tanto, digo, sobre todo en el acceso a la red de energía eléctrica, ¿no? Sí, es un dato importante. En este periodo, 2005-2017, el 2005 empieza con un 4,2 de privación en servicios energéticos eléctricos, ¿no? Y termina en 2017 con un 0,1. O sea, en Uruguay hoy por hoy el acceso a la energía eléctrica es casi universal, se podría decir. Si bien obviamente que existen personas que viven en áreas rurales sin acceso a la red de energía eléctrica o sin una solución todavía para acceder a la electricidad, son situaciones residuales. Y si bien en las ciudades también existen, porque a veces situaciones de muy alta vulnerabilidad hacen que las personas estén sin energía eléctrica, realmente son residuales y en eso UTE tiene una política muy activa desde hace ya muchos años en tratar de hacer universal el acceso a la energía eléctrica. De las dimensiones que tú mencionabas que se analizaban, como bueno, energía para cocina, energía para calefacción, etcétera, ¿cuáles son las que presentan niveles más bajos, o sea, mayor pobreza o más dificultad en el acceso? El indicador más alto en la última medición es el indicador de gasto, que está en el 16,8%. O sea, 16,8% de las personas, 1 cada 6, 7 personas, o gasta más del 10% de sus ingresos en energía, no solo eléctrica, sino GLP o supergas, exacto. Leña también. 16,8 es el... Y después el siguiente es la calefacción de ambientes, que está en 9,8.
Eso es interesante. Perdón, ¿eso quiere decir que muchos de los encuestados no les alcanza para calefaccionarse? Eso quiere decir que muchos de los encuestados ni siquiera tienen estufa. O sea, 9,8 de los encuestados ni siquiera tenían estufa. Pasan el invierno... No se calefaccionan, sí. Sí. Un dato interesante es que incluso en los deciles más altos, en el decil 9, decil 10, personas que tienen ingresos altos, hay personas, son poquitas, pero hay personas que no se calefaccionan. Que obviamente puede ser por la calidad de sus viviendas, porque eso es uno de los elementos más importantes, que es que las personas con pobreza energética tienen viviendas mucho peores que las personas sin pobreza energética, ¿no? Tanto en los materiales constructivos de la vivienda como en el deterioro de las mismas, ¿no? Humedades, goteras, etc. O sea, en general las personas con pobreza energética viven en casas de peor calidad que las personas sin pobreza energética. ¿Y cuál es el método de calefacción más usado que se desprende de este trabajo? Depende mucho. En Montevideo es la electricidad. En el interior es la leña. Hay una diferencia muy grande. Pero un detalle importante es que en este periodo se ve como la electricidad avanza muchísimo en la calefacción y en general en todo, incluso en la cocción avanza mucho la electricidad también, aunque más del 90% cocina con supergas. Igual, si vos circunscribís los datos a Montevideo, ves un aumento de la electricidad. Y en el interior es la leña. La leña sigue siendo el energético más usado para calefaccionarse porque es muy fuerte la presencia en el interior. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los hogares? Hay un concepto que se maneja allí, prácticamente la mitad de los hogares con pobreza energética no se autoperciben pobres. Exacto. ¿Qué pasa con esa realidad? ¿No asumen los riesgos? ¿No tienen en cuenta que tal vez corren ciertos peligros? Quiero como poder entenderlo un poquito más. Primero que nada, el estudio de la pobreza subjetiva en Uruguay no tiene mucho tiempo como la pobreza monetaria o las necesidades básicas insatisfechas. La pobreza subjetiva, las encuestas tienen otros tipos de preguntas, ¿no? Le preguntan a las personas qué considera usted. Entonces, eso es más reciente en Uruguay. En Europa, por ejemplo, tiene bastante tiempo ya ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, la Unión Europea publicó hace un tiempo un dato que es que el 8% de toda la Unión Europea tiene pobreza energética subjetiva, digamos, que es que no tienen la capacidad, las personas entienden que no tienen la capacidad para calefaccionar adecuadamente su hogar en invierno, ¿tá? O sea, eso es un dato. Nosotros tenemos números altos, pero es importante saber que en general el mundo tiene números altos en pobreza energética. Y esto que vos me decías, es importante, primero que hay que empezar a investigar más, porque pueden haber errores metodológicos, pero hay algo que habla mucho la literatura, que es de las preferencias adaptativas de las personas. O sea, personas que por costumbre están acostumbradas de repente a pasar frío y eso no lo consideran una necesidad. Claro. O pasar calor excesivo también. Y eso, cuando vos le preguntás, no lo ven como un problema, aunque de repente están, no sé, en sus casas se ponen una campera antes de prender una estufa, ¿me explico? Sí, sí. Ese tipo de cosas. Sí, esa dimensión es muy importante de conocer para este y otros aspectos, ¿no? Sí. Cómo las personas se perciben a sí mismas. Sí, sí. Es un área nueva, digamos, nueva para Uruguay, ¿no? Ya para cerrar, este insumo tan importante, ¿qué objetivo tiene? ¿Qué se piensa hacer con estos datos? ¿Continuar cuando esté la próxima encuesta? ¿Cómo se va a hacer? Esto, yo creo que una de las oportunidades más grandes es volcar información para mejorar los registros estadísticos, ¿tá? Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún dato de este estilo de qué consideran las personas, si pasan frío, si pasan calor. O sea, no hay ningún dato en Uruguay sobre eso. Sabemos si tienen estufas y sabemos cuánto pueden gastar, pero no sabemos si eso les alcanza, si consideran que está bien, si consideran que está mal, etc. Esta investigación muestra como una falencia en ese sentido. Y después hay otros elementos que es cómo se recoge la información en algunos gastos muy metodológicos, gastos de leña, gastos de supergas, que no están recogidos de la mejor forma en las encuestas de gastos ni en ninguna encuesta, porque las encuestas originalmente no se realizan para hacer estudios de energía, se realizan para hacer otro tipo de estudios. Eso por un lado, y por otro lado es un pantallazo de cómo accedemos los hogares a satisfacer nuestras necesidades. Eso debería poder ser un insumo para la discusión en política pública, digamos.
Muchas gracias por estos minutos. No, muy amable a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista. Ya pasan 43 minutos de las 9 de la mañana.